Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. Don Cristóbal Colón, sin duda alguna, se quiera o no, uno de los grandes personajes de la historia, y que siempre ha estado envuelto en un halo de misterio, en parte porque él en vida así lo quiso. Fue muy celoso de que se supieran sus orígenes, es sabido que era un converso de la religión judaica y todavía hoy se desconoce dónde nació y a qué familia pertenecía. No se sabe tampoco dónde creció y demás primeras aventuras del jovenzuelo Cristóbal Colón. Casi apareció de la nada como gran cartógrafo y con muy buenos contactos con todos los grandes navegantes y cartógrafos de aquel entonces, moviéndose como pez en el agua en los puertos europeos y más tarde entre la corte portuguesa, castellana y aragonesa. Hasta que por fin pasaría a la historia en el año de 1492, aunque su gesta, entre comillas, hay que tomarla con pinzas, porque Colón no descubrió nada ese año, es más, sabía perfectamente hacia dónde iba. Ya hemos hablado en algunos de nuestros vídeos de ese lado oculto del personaje, y como Don Cristóbal, a razón de recientes, serias y muy sesudas investigaciones, no era ni portugués, ni gallego, ni genovés, sino que era mallorquín, en concreto hasta su nombre sería falso, un seudónimo, y que se trataría de Xaume de Mallóriga, como las iniciales de su enigmática firma Jaime de Mallorca. Un Cristóbal, recordemos el dato que es citado como fuente cartográfica en la documentación anexa del famoso mapa fechado en el 1513 del almirante turco Piri Reis, donde se narra cómo las costas americanas trazadas en dicho mapa provienen en parte de los datos recabados en la travesía que un tal Cristóbal Colón realizó previamente al continente americano en el año de 1485. Un Cristóbal que fue discípulo, quizás hijo, quién sabe, del gran cartógrafo de la corona de Aragón, Yehuda Cresques, en cuya obra, Atlas, se recoge como también una expedición templaria tomaría tierra en el 51, esto es, las costas de Maracaibo, en el año de 1342. Por lo tanto, Don Cristóbal sabía a dónde iba, haría un viaje en secreto para afianzar la ruta en el año de 1485 para finalmente, y con el respaldo de la corona española, oficializar ante el mundo las Américas. Pero si algo nos quedó en el tintero sobre este personaje es su aspecto más mistérico, su aparente capacidad de adivinación, de tener visiones premonitorias, así como el haber divisado extraños fenómenos celestes que hoy podríamos denominar como ovnis, pero por partes. Resulta curioso cómo las crónicas históricas que narran la travesía de 1492 señalan en más de una ocasión un rasgo referencial del personaje, cómo le veía su tripulación. Un tipo muy reservado, extremadamente reservado, con un aire misterioso, aunque muy sabio, en manejo de grandes conocimientos. Un tipo, en definitiva, fuera de la norma, intrigante, como que ocultase cosas que los demás desconocían. No iba, desde luego, muy desencaminada la intuición de la tripulación. Y es que cuando ya se llevaba muchas jornadas de viaje, los víveres comenzaban a menguar y ni señales habían de que se estaba cerca de tierra, la impaciencia comenzó a aflorar entre la tripulación. Había mucha tensión a bordo, hasta que por fin se logró avistar tierra. Se cree que en la isla, bautizada después como San Salvador, en las Antillas. En ese momento se supone que Don Cristóbal se daría cuenta que andaba muy cerca de su objetivo teórico y comenzó a navegar de isla en isla muy atento a la orografía. La cuestión es que en pocas jornadas las crónicas narran cómo comenzó a hacer a viva voz premoniciones muy exactas sobre los islotes y aspectos costeros que se irían encontrando los siguientes días, dejando a la tripulación boquiabierta. Unos pensaban que era un iluminado por el Altísimo, otros pensarían peor y quizás barruntaban que era un falso cristiano, un converso hechicero, en fin. Todos veían algo sobrenatural en aquellas profecías de Cristóbal Colón.
Así como digo, y hablo de memoria, quedaría reflejado en las crónicas del viaje, pero a razón de lo que os he contado antes, no hay misterio alguno en la faceta profética de Colón, pues simplemente y en un momento dado, el tipo comenzó a encontrar y reconocer la ruta que años antes, en 1485, había recorrido. Punto. Ni más ni menos. Ese es todo el misterio de las profecías de don Cristóbal. En efecto, sabía muchas cosas y se las callaba para sí. Pero segunda cuestión misteriosa de las crónicas de los viajecitos de Colón, las extrañas luces del cielo, y aquí sí, estos avistamientos narrados merecen al menos la duda razonable. Por ejemplo, hay todavía debate sobre las luces que verían un día antes del entre comillas descubrimiento el 11 de octubre. Así se narra como a 80 kilómetros de lo que después sería la isla de San Salvador, se verían unas luces en el horizonte, que ascendían y descendían de forma bien extraña. Se ha achacado de común a las luces de las hogueras de las tribus del lugar, pero esto no es concluyente. ¿Por qué? Por un lado, la distancia señalada, 80 kilómetros, y por otro, la escasa altura de las islas de la zona, donde su cota más alta sería de unos escasos 50 metros, por lo que ni sería practicable ver luces costeras a tanta distancia, ni la poca altura de los islotes explicaría ese subir y bajar de luces. Por lo tanto, algunos ufólogos y desde hace décadas señalan a que aquello encaja mejor con un episodio de un avistamiento ovni, y recuerdo como también el famoso investigador y ufólogo español J.J. Benítez lo ha señalado en alguna ocasión. De hecho, si no recuerdo mal, él está personalmente convencido de que los ovnis fueron vigías silenciosos del viaje de Colón, y que con ese sube y baja de luces en el horizonte se les habría indicado de alguna manera el camino a tierra, la que pisarían al día siguiente. Puede parecer una locura esta hipótesis de J.J. Benítez, pero dadas las crónicas que se han dado desde la más remota antigüedad al respecto de cómo extrañas luces siempre han estado merodeando en momentos críticos de la historia de la humanidad, véase las luces en el cielo en momentos de grandes batallas, achacados a los carros de los dioses, los modernos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial o la auténtica oleada ovni en la actual guerra de Ucrania, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, pues en fin, no me parece nada descabellada esta hipótesis. Como los regentes planetarios quizás estaban por el descubrimiento, conquista y colonización del continente americano. No me extrañaría un pelo. Y es que luces no solo las hubo un día antes del 12 de octubre de 1492, sino que las crónicas recogen varios de estos extraños avistamientos, como así reza que el día 15 de septiembre, en la zona del Mar de los Sargazos, se veía caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar, a escasas 4 leguas. ¿Vieron la caída de un meteorito entrando en la atmósfera terrestre? O de nuevo podríamos hablar de un ovni, o mejor dicho, de un OSNI, objeto submarino no identificado. Extraña bastante, pero mucho, como se describe, se asegura y se perjura que justo cayese el objeto muy cerca de las embarcaciones y lo viesen relumbrar en el agua. Raro, desde luego, y muy sospechoso. Hasta aquí la parte más sobrenatural de las aventuras náuticas de Colón, un tipo que, como decía antes, tenía un lado oculto y que algunos señalan como su viaje, en el fondo, sería un viaje iniciático y mesiánico en busca de las tribus perdidas de Israel, un Colón que pertenecería a una orden secreta judaica de altos funcionarios y potentados de la corte, persiguiendo dar cumplimiento a las profecías del pueblo elegido, y quizás ello explicaría cómo serían expulsados de la península muchos de ellos tiempo después, al ser detectado dentro de la corte española un movimiento interno que operaba con objetivos muy diferentes a la corona. Esto es difícil de probar, seguramente imposible, salvo que encontrásemos manuscritos que así lo reflejen,
pero ya son varios estudiosos que sospechan de esta hipótesis. Un Cristóbal Colón que formaría parte de una sociedad secreta en busca del advenimiento de la Gran Jerusalén. Nada más, amigos, dejamos por hoy los misterios y esa otra historia, la que no se refleja en los libros oficiales. De modo que muchas gracias de parte de María y Alberto por su amable atención y les emplazamos, si tienen a bien, a otro vídeo de su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia.